Buenos días. Bueno, ahora creo que ha llegado vuestro momento. Invito a los ponentes principales a que se sienten a la mesa y así ir recogiendo las preguntas. ¿Tú estás, no? Marimar, por favor. Alberto, no sé si está todavía en la sala. Ha salido. ¡Alberto! Mar, por favor. Juan Moñino, si estás también en la sala. Alatril y Dani, que tampoco sé dónde está. Ah, está hasta aquí. Te iba a poner falta. ¿Alguien se anima? ¿Con alguna pregunta, alguna duda? No os dejéis nada en el tintero. No tiene por qué ser una pregunta, puede ser un comentario, felicitación. Mientras vais pensando, pues os traslado una de las preguntas que nos hacen desde las redes sociales, dirigida a los miembros de honor. Creo que te han dejado solo, no lo sé, Ramón, o sea, para el miembro de honor. Nos preguntan si crees que el método de dimensionamiento de las mezclas con emulsión que ha expuesto hoy Alberto servirá para fomentar el uso de las técnicas en frío y técnicas en templado. Digo que lo que ha contado hoy Alberto, que es obra de Alberto, ¿sabes? Aunque hayamos firmado 3, lo que permite de alguna forma es tener un sistema, un método de ver qué espesores y qué cantidades se tienen que poner en sustitución de otras, si hace falta, o cuando se diseña una mezcla en frío, si se diseña en función de la esplanada, del tráfico y demás, qué espesores hacen falta, si hace falta una capa, si hace falta 2. Es decir, en definitiva, tener un método es un método para poder definir, digamos, qué es lo que necesita esa carretera. ¡Alberto! Yo he dicho las mentiras por ti. No sé, ¿ya ha contestado Ramón? Por si quieres añadir, si tienes algo que añadir, nos preguntaban si consideráis, como miembros de honor de ATEP, que el método de dimensionamiento que has expuesto va a fomentar el uso de las técnicas en frío y las técnicas con emulsión. No el método. El resultado del método sí. O sea, el método no, porque no es de aplicación. Usamos un método de... perdón. Que digo que lo que estamos acostumbrados y lo que todo el mundo sabe hacer, pues es entrar con el tráfico, con la esplanada y buscar una solución. Yo insisto, el método es súper interesante, porque una vez que te metes dentro, se ven muchos aspectos que sabes que habría que tener en cuenta y el método te dice cómo tenerlos en cuenta. Pero eso nos llevaría a una reflexión también muy interesante, y es cuánto se paga por hacer un proyecto y si con lo que se paga por hacer un proyecto te da para hacer tantos estudios como el modelo requiere, como el ASTO requiere. Y no sé cuántos hay aquí que hagan proyectos, pero seguramente todos harán así que no, en cuanto le diga lo que se paga por hacer un proyecto. Muy bien. ¿Nadie se ha pensado ninguna pregunta? Pues seguimos con las preguntas de las redes, que son mucho más activos que vosotros. Pregunta dirigida a Gonzalo Fernández. Dicho concretamente en tu intervención que has nombrado la falta de normativa, o más concretamente la falta de dominio, de confianza por parte de los técnicos para implementar esta normativa. Y nos preguntan cuál podría ser la acción necesaria para cambiar esta situación y quién pueden ser los agentes promotores de estas acciones.
la pregunta y se ha ido. No pasa nada, tengo más. A ver. Una para TEP, puedes contestar Marimar o quien consideréis de TEP. Se ha detectado un aumento en la solicitud de información para el desarrollo y puesta en obra de tratamientos con emulsión. ¿Para qué tipo de tratamientos habéis detectado este mayor interés? De tratamientos con emulsión en general. Y nos preguntan concretamente en qué tipo de tratamientos os demandan más información. Quizá tú, Dani, a lo mejor puedo contestar una parte, pero casi. Desde hace ya tiempo a TEP siempre da una asistencia técnica vía mail, vía telefónica, perdón. Y bueno, principalmente suelen ser las últimas asistencias técnicas suelen ser sobre riegos con gravilla, sí, tratamientos superficiales, efectivamente, sobre diferentes soportes. Nos llaman mucho los Traxa para ver el tema de pistas forestales con zahorras y demás. La Diputación de Valencia también nos ha hecho muchas consultas en ese aspecto. El tema de normativa nos consultan mucho, no para que les facilitemos la norma, que no podemos, pero sí que les digamos que cuál es la norma para hacer el ensayo, dónde tienen que consultar para saber una especificación o un requerimiento de una propiedad esencial de la emulsión, etcétera, etcétera. Y luego también el tema de las recomendaciones, ¿no?, para poder proyectar, ¿no?, que ahí hicimos un trabajo conjunto con la ATC para carreteras de baja intensidad de tráfico, que tenemos, el presidente está ahí sentado, presidente del Comité de Firmes de Baja Intensidad de Tráfico, se hizo un trabajo y nos consultan mucho sobre eso, sobre los pliegos, las recomendaciones para poder proyectar. Principalmente haciendo un resumen, básicamente es eso, más o menos. Muchas gracias, Dani. Si quieres añadir algo más, Maima. Yo creo que básicamente las consultas sobre normativa y pliegos son las que se llevan más la palma, digamos. Y en cualquier caso, muchas veces también hemos tenido que asesorar, pues a lo mejor en determinadas cuestiones que tienen que ver con el tipo de emulsión o de emulsiones más adecuadas para ejecutar una determinada técnica. Hay veces que, como decíamos antes, el portfolio de productos es muy amplio y muchas veces también con los cambios de denominación que ha habido desde que entró en vigor el mercado CE, pues muchas empresas y muchas personas de técnicos se pierden un poco con la nomenclatura, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también se ha llevado muchas veces bastantes preguntas, y tanto es así que llegamos a hacer una tabla de equivalencias de normativa actual con lo que teníamos antiguamente en el PG3, en los artículos de emulsiones y emulsiones modificadas. Gracias, Marimar. Estáis muy desanimados, ¿eh? Pues seguimos con las preguntas de las redes. Esta es para Juan Moñino. Nos preguntan cómo pasar del mantenimiento correctivo al preventivo en la red de carreteras de Badajoz. Y además de la falta de recursos económicos que has comentado, si consideras necesario, pues, alguna acción adicional. Bueno, la política que estamos llegando es sobre todo conservar lo existente. Creemos que es fundamental conservar lo que tenemos. ¿Para qué hacer algo nuevo y dejar abandonado lo existente? Entonces, nosotros tenemos una política bastante preventiva. Estamos continuamente con nuestras brigadas, con nuestros tratamientos normalmente con microaglomerados, que al final es un preventivo, ¿no? Más que un correctivo, porque lo que intentamos es evitar que esas carreteras de tan poquita intensidad pues que sigan teniendo unas condiciones óptimas para la circulación de los vehículos. Evidentemente lo que echamos de menos es probablemente que tengamos más recursos, pero sí intentamos hacerle un poquito cociente al político planificando. Nosotros aproximadamente desde el año 2000 tenemos en vigor un plan integral de carreteras en el que la inversión ha ido creciendo y en estos momentos estamos en 10 millones. Son actuaciones más correctivas, normalmente actuaciones de modernización de la carretera. Estamos invirtiendo mucho en refuerzos y mejoras de seguridad, es decir, carreteras que teníamos hechas incluso con la instrucción antigua. Lo que estamos haciendo sobre todo es
mejorando peraltes, colocando biondas que no tenían prácticamente esas carreteras y señalizándolas adecuadamente de acuerdo con la instrucción. Entonces, bueno, intentamos hacer un compendio entre lo que es preventivo, correctivo, pero para nosotros la conservación es el pilar. Estamos invirtiendo 6 millones de euros e intentamos que eso sea el mínimo. Es cierto que hemos reducido durante la época de pandemia, pero creo que el resultado está siendo bastante bueno. Incluso, bueno, intentamos arriesgar con algunas cosas probando y, bueno, los resultados no han sido malos, con muchas técnicas con emulsiones betuminosas. Eso es más o menos en esencia el sistema que estamos realizando y que creo que no nos está dando malos resultados. Gracias. Gracias, Juan. Una pregunta ahora para la Administración, cualquiera de que os sentéis. Pregunta si puede la metodología de evaluación del estado de firmes de carreteras, BIT, propuesta por la ATC, servir de ayuda para justificar las actuaciones de conservación antes de que se produzcan deterioros acusados. Del pliego. Perdón, me paga la administración, eso es verdad, la seguridad social, pero no soy empleado, vamos, me pagan, eso es cierto. No, vamos a ver, perdóname un momento, la pregunta concreta es que pues, han dicho a la administración y me... ¿Hasta qué punto puede ser de interés el uso de técnicas... No. Al siguiente ya, perdón. ¿Puede la metodología de evaluación del estado del firme de carreteras BIT propuesta por la ATC servir de ayuda para justificar actuaciones de conservación antes de que se produzcan deterioros? Vamos a ver, esa metodología lo que buscaba exclusivamente era dar... se hicieron unas encuestas y se llegó a la conclusión de que en la auscultación, llamémosle de alguna forma, en las carreteras, bueno, pues que en carreteras de baja intensidad de tráfico prácticamente era cero. La auscultación que se hacía sobre todo era la inspección visual. Y entonces la metodología lo que pretendía era, o ha pretendido, es dar un procedimiento para, de alguna forma, normalizar o dar un criterio para evaluar, a partir de la inspección visual, dar unos criterios de cómo hacerlo y a partir de ahí sacar unos resultados que cada uno lo utilice para evaluar cómo evoluciona su carretera. O sea, no vale para en un instante determinado decir esto está mal. Bueno, podría valer, pero lo que se pretende es que en el tiempo pueda evaluarse. O poder decir esta carretera está deteriorándose muy mucho, etcétera. Es un documento que hay que mejorarlo, que hay que utilizarlo y que cuando lo utilizas ves que puede ser útil. O sea, creo que puede ser útil. Vamos. ¿Qué voy a decir del niño? Joder, pues si voy y empiezo a decir que es un desgraciado y que no sé qué, no, hombre, que no. Bueno, pues no soy quien para hablar en nombre de la Administración, voy a hablar como funcionario, pero no en nombre, no. Mira, en nuestro Comité Internacional tenemos varias frases que repetimos en todos los talleres y seminarios que damos por todo el planeta. Lo que medimos nos define. Luchamos por aquello que medimos. Luego hay un viejo axioma, es lo que no se mide no se puede gestionar. Y todo dato que tengamos que no comuniquemos no es información, es pérdida de tiempo. ¿Con esto qué queremos decir? Si queremos gestionar bien las carreteras, tenemos que medir cuál es el elemento más importante de las carreteras. Sus firmes y pavimentos, sin ellos mal estaríamos. Cualquier medida de auscultación no solamente es buena para gestionarla, tenemos que saber convertirla en unos pocos datos, es lo que definen los neozelandeses como el informe integrado, porque el político no se va a leer una tesis de 500 páginas, y volvemos al comienzo. Tenemos que poner sobre mesa unos pocos datos. Datos como alguno que antes no di, porque no quiero extenderme. Tenemos en España, de superficie de calzadas, entre las tres redes, sin contar los ayuntamientos,
que yo he evaluado en 1.200 millones de metros cuadrados. Y que viene a ser, si tú consideras las calzadas y consideras unos espesores ligeros de firmes que puedes reciclar, tenemos una cantera reciclable impresionante de más de 500 millones de toneladas. Político, te voy a dar el valor económico de eso patrimonial. Con estos datos te voy a decir cuál es la evolución. Pues compañeros de otros países me dicen que cada vez que van a los políticos se preocupan mucho, porque si los técnicos hacemos públicos el estado de esos pavimentos, sus curvas de evolución, qué haría falta para mantenerlos y que no podemos porque el político no nos trae el dinero, se ponen muy nerviosos. Pero claro, que nos pasa en el sector, que siempre nos acobardamos de montar el lío. O sea, y entonces es una tristeza, porque puedes tener instrumentos maravillosos para conocer cómo tienes todo, cómo va a evolucionar todo. Tienes una bola de cristal que te decir la curva de evolución de los próximos 20 años. Sabes que vas camino del desastre y año tras año no llega el dinero porque se quiere destinar. Que yo comprendo al gobernante, que tienes ahí las mareas de este color y de otro. Ahora los transportistas la arman. Este sector es muy disciplinado. Yo como decano que soy del Colegio de Ingenieros de Extremadura siempre he contado a todo político que me viene que hemos llegado a tener un 15% de la profesión en las selvas de Bolivia o en Indonesia. ¿Qué dirían los taxistas si un 15% estuviera por ahí buscándose la vida, o de las enfermeras o de los médicos? Somos un sector tal vez demasiado disciplinado, demasiado bueno, demasiado entregado, que trabajamos 70 horas a la semana. Y volviendo a lo dicho antes, sí, es un mecanismo maravilloso, pero solo será útil si convencemos al político de que es su responsabilidad que eso sea útil. ¿Lo he dejado claro? Gracias. Una para Daniel. Respecto a la herramienta SEF que nos has expuesto, ¿de dónde salen los datos para poder ecocomparar? Si son datos reales. Sí, son la base de datos, ¿no? Me imagino. Sí. El software tiene una base de datos que es la que está auditada por Deloitte, por la rama Bio, que están certificados. Y luego nosotros desde ATEP hemos creado un grupo de trabajo específico dentro del marco del GT4, que está Raúl, que lo lidera Raúl, donde vamos a tomar, digamos, españolizarlo de alguna manera, esos datos, hacer datos de aquí, datos que tienen mucho que ver con los datos que vienen de la propia base, que es una base de datos francesa, pero la idea que queremos hacer es una base de datos nuestra propia, con nuestros consumos, con nuestras plantas discontinuas, con nuestras maquinaria, con nuestro buen hacer, y lo estamos ahora mismo trabajando. Pero a día de hoy la base de datos que está auditada es una base de datos fija que tiene el software y que principalmente son datos de Francia, de la industria francesa, de máquina francesa, que es muy parecida a la nuestra, quiero decir, muy parecida. Ellos trabajan mucho con planta continua, nosotros más con discontinua, por nuestra idiosincrasia de los áridos, pero quiere decir que al fin y al cabo más o menos los consumos van por ahí. Muy bien. Pues creo que hemos agotado el tiempo. Si no hay más preguntas o alguna pregunta de la sala, pues dejaremos aquí el coloquio y pasamos a la siguiente fase. Gracias.